Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Muchas gracias por todo ese amor. Gracias de verdad. El Señor le continúe bendiciendo. Nos sentimos más que agradecidos del Señor. Me siento muy feliz por la oportunidad y por el honor de poder estar aquí compartiendo la palabra en esta noche. Gracias a los pastores y a la líder Karina que nos dio la oportunidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra rapidito para iniciar de una vez. Gracias también a mi familia que me acompaña por ahí. Voy a estar leyendo en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel 2, del versículo 22 al 26. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Samuel 2, del versículo 22 al 26. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijo míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo de Dios. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor lo quería. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para el Señor y para con los hombres. Ese versículo lo voy a leer de nuevo, el 26. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me permites estar aquí, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu pueblo, Padre Celestial. Te pido, Señor, que me uses de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que te glorifiques, Padre Celestial. Padre, que cada persona que esté aquí, Señor, sea edificado, Señor. Padre, que tú toque cada uno de los corazones, Señor, que tú vengas sanando, salvando, libertando y restaurando, Padre Celestial, y que no sea yo hablando, sino tú, en el nombre de Jesús. Antes de iniciar con el texto, me gustaría darle una pequeña anécdota. Cuando yo era muy pequeña, desde mi niñez, preadolescencia, mi papá decidió instalar en nosotros, sus hijos, un hábito muy importante, que es el hábito de la lectura. Y la forma que él decidió hacerlo para que yo y mi hermano aprendiéramos a leer, o que por lo menos leyéramos un poco, era que por cada libro que nosotros leyéramos, él nos iba a dar, creo que eran como 100 pesos. Por cada libro que culmináramos, que leyéramos completo, nosotros íbamos y le decíamos: mira, yo leí tal libro. Él nos hacía preguntas y por cada libro 100 pesos. Y yo sentía en aquel entonces que yo estaba haciendo el negocio de mi vida, que en realidad yo estaba estafando a mi papá casimente, porque yo podía elegir el libro, yo podía leerlo y yo ganaba dinero. Sin embargo, en realidad eso es un hábito muy bueno y la bendecida fui yo, y él lo hizo con esa intención. Y gracias al Señor, el hábito de lectura quedó en mí. Así que les motivo a los padres una buena acción. Y de verdad, pero en mi lectura, como niña, preadolescente, adolescente, yo buscaba libros de aventuras, de cuentos de hadas, de romance, de muchas cosas. Pero papi, un hombre de negocios, cada vez que yo iba y le explicaba, decía: sí, pero de tantos libros que tú lees, busca uno de negocios. Busca uno por lo menos. Y amén, para convencer a mi padre, porque los libros de negocio honestamente son aburridos. Uno lo lee, pero es para crecimiento personal, no por placer. O bueno, por lo menos para mí todavía no lo son. En uno de esos libros, yo encontré un libro que se llamaba ¿Cómo convertirse en multimillonario? El libro suena muy bien, ¿verdad? ¿Cómo convertirse en multimillonario?, de Ken Blanchard. El libro es en realidad muy bueno. Está escrito en ficción, entonces es interesante de leer,
pero el libro se trataba de un joven que encontró un grupo de hombres y mujeres ya más adultos que él, que habían prosperado económicamente, y que este grupo decidió como agarrarlo a él, mentorearlo para que él también pudiera ser exitoso económica y profesionalmente. Y el libro da los pasos de cómo este hombre aprende de sus mentores. Y en este libro, el hombre decide hacer paso por paso y escucha atentamente y visita las casas, visita los negocios de sus mentores que le están enseñando a cómo convertirse en multimillonario. Y al terminar del libro, él en realidad consigue cierto nivel porque escuchó a sus mentores. Y yo sé que ustedes me preguntarán, ¿qué tú vienes a hablar hoy? ¿Vienes a hablar de negocios o de cómo convertirse en multimillonario? Y no. Lo que yo le vengo a hablar hoy, el tema que yo elegí para esta noche es: escoge tu linaje. Y tú me preguntarás, ¿qué tiene que ver esta historia con escoge tu linaje y con el profeta Samuel? Esta noche yo vine a hablarte que así como ese hombre, su meta era lograr poder ser financieramente estable, y él siguió los pasos, siguió los mentores, iba a los lugares y buscó la forma de hacerlo. Tú y yo, iglesia, si de verdad queremos llegar a la meta, que es llegar al cielo, es poder vivir una vida en santidad, en honor al Señor, nosotros debemos seguir los pasos que el Señor dice en su palabra. No nos podemos conformar con lo básico. No nos podemos conformar con lo mínimo. No nos podemos conformar con simplemente estar ahí. Si yo de verdad quiero agradar al Señor, si mi meta de verdad es poder mirar, llegar al cielo y escuchar esas palabras de Jesús: buen trabajo, siervo fiel, yo tengo que seguir los pasos. Yo tengo que tratar de intentar por lo menos y tratar de vivir una vida en santidad. Yo creo que la iglesia ha como condenado la palabra santidad, que nosotros escuchamos tanto y pensamos en la iglesia católica o pensamos en un hombre trancado en un cuarto que no sale. Sin embargo, no se trata de eso. O sea, vivir en santidad es que todo lo que yo hago, por lo menos yo trato de agradar al Señor. Que en el trabajo mi visión es adorar a Dios. Que en la escuela yo quiero hacer las cosas que le agraden al Señor. Que donde yo me mueva, iglesia, yo no voy a hacer algo para ofender a Dios deliberadamente. Sí, todos fallamos, pero sí, también se puede vivir una vida que agrada al Señor. Gloria a Dios. La historia que leímos habla de el sacerdote Elí y del profeta Samuel. Esta historia es muy linda. Yo creo que casi todos en la iglesia la hemos escuchado. Se trata de una mujer que con mucho anhelo, con mucha angustia y tristeza, su mayor deseo era tener un hijo. Lo más grande e importante para ella era tener un bebé. Y ella no lo podía hacer. Y dice la Biblia que su tristeza era tan grande que hasta no tenía apetito. Y para ella las otras cosas no tenían sentido. Pero llegó un día donde ella tuvo la oportunidad de ir al templo, como año tras año, ofrecer sacrificio al Señor. Y ella decidió ese día orarle a Dios y pedirle un hijo. En aquella iglesia había un sacerdote llamado Elí. El sacerdote Elí ve a una mujer, me imagino angustiada, triste, desesperada, y le dice, yo parafraseando, ¿por qué estás borracha? Deja ya el vino. Y ella le dice, no, mi Señor, yo no estoy borracha, no he tocado vino. Yo lo que estoy es orándole a Dios, pidiéndole al Señor. Una mujer angustiada, me imagino yo, que se veía así triste, preocupada, pero su anhelo, su deseo de tener un hijo era más grande, y su fe fue lo suficientemente grande para ir y pedirle a Dios por un hijo. Y Elí, me imagino que vio esa fe tan grande que le dijo que encuentres gracia delante de los ojos del Señor. Y esa historia
es bien linda porque el Señor lo permite. Y esta mujer llamada Ana tiene a su hijo llamado Samuel. Pero este Samuel venía con una cláusula, vamos a decirlo. Si el Señor le daba un hijo, ella tenía que entregárselo a él para el servicio del Señor. Y Ana así lo hizo. Cuando llegó el tiempo, Ana le entrega a su hijo al profeta, al sacerdote, que en algún momento la confundió con una borracha, pero que sí, era el hombre que estaba de turno, era el hombre de Dios de turno. Y Samuel se cría ahí, en ese lugar, en aquella casa. Y dice la Biblia, en el versículo 18, que siendo un niño ministraba delante del Señor usando un efod de lino, y su madre le llevaba túnicas cada año al templo. O sea, desde niño, ese niño que Ana pidió estaba sirviéndole al Señor. Pero la historia no es perfecta, porque en el ambiente que este niño Samuel se cría para vivir al Señor, como los versículos que leímos, es un poco, hasta para mí como que me dificulta entenderlo. O sea, el hombre de Dios, el sacerdote que Dios tenía para ese tiempo, sus hijos en ese momento estaban viviendo una vida totalmente promiscua y fuera de lo que ellos fueron llamados a hacer. Dice la Biblia que ellos no estaban respetando ni siquiera las ofrendas, ni siquiera los sacrificios que le hacían a Dios, sino que deshonraban a Dios y no tenían como remordimiento. Y era tan grande la perversión y el pecado que tenían relaciones. Eran los próximos sacerdotes. O sea, después que Elí falleciera, ellos iban a quedar a cargo de la adoración de Dios. Y yo no sé si ustedes saben, pero antes, bueno, todavía, ser sacerdote, ser el hombre que Dios elige para su adoración, era algo muy importante. O sea, el Señor designó al pueblo de Israel. Ellos, en Éxodo dice que Dios quería que fuera una nación de sacerdotes. O sea, una nación que se encargue de llevar adoración y gloria a Dios. Sin embargo, por el pecado del mundo, por el pecado del pueblo de Israel, el Señor elige a un grupo específico que fue Aarón y sus hijos y a la tribu de Leví. Los levitas estaban encargados específicamente. Ellos, o sea, Dios puso en sus manos, yo creo que la cosa más grande e importante que tiene para Dios, y era la adoración y alabanza de su reino. Lo puso en la familia de Aarón, en los descendientes de Aarón y en la tribu de Leví. O sea, Elí y sus hijos eran descendientes de Aarón. En sus manos el Señor había puesto la oportunidad de llevar y traer adoración al Señor, y ellos lo estaban dando por nada. Por nada. Muchos de nosotros, el Señor no nos ha entregado tanto. No nos ha entregado un ministerio tan grande, pero sí Dios nos ha entregado otras cosas. Sí, probablemente el Señor te ha permitido ser mayordomo, dice la Biblia, de tu esposa, de tus hijos, o de tu esposo, de tus hijos. Dios te ha permitido ser mayordomo de una familia, de un ministerio. Dios te ha permitido a ti ser mayordomo o tener en tus manos dones y talentos, cantar, escribir, hablar. Dios ha permitido que nosotros manejemos cosas que vienen directo desde el cielo, y probablemente no estamos tan promiscuos como los hijos de Elí, pero no estamos actuando con bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que mi intención esta noche es esa, que nosotros escojamos el camino que queramos llevar, que en nuestras manos está el poder de hacer con lo que Dios nos da algo diferente, y debemos de hacerlo así. No podemos dejar pasar el tiempo, no podemos dejar pasar la situación y llevarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor para no administrar lo que Dios ha puesto en nuestra mano correctamente. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Samuel se crió en el mismo ambiente que los hijos de Elí. Samuel se crió en un ambiente donde los hijos del sumo sacerdote, donde el hijo del juez de Israel estaban siendo promiscuos. Samuel se creó en un ambiente lleno de distracciones. Sin embargo, Samuel cambió su historia. A mí de verdad, yo que trabajo con jóvenes y adolescentes, yo sé que a veces las distracciones son difíciles, yo sé que a veces nuestros alrededores son difíciles, pero eso no puede ser excusa. El ambiente donde estemos, el lugar donde nos encontremos, no puede apagar la llama del Señor, no puede apagar el deseo en nosotros de vivir una vida agradable al Señor. Samuel tenía todas las de perder, él solamente había visto hijos de Elí promiscuamente actuando en pecado en contra de las cosas del Señor. Sin embargo, él cambió su historia. Los hijos de Elí, por linaje, tenían que continuar a ser sacerdotes del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios le habla a Elí y le dice que eso no va a pasar. La promesa que Dios había dado de que Elí y toda su descendencia iban a ser sacerdotes se caen. El Señor, me imagino que llegó a un punto de tanto dolor, de tanta tristeza, de ver tanto pecado, que dijo ya no puedo más, hasta aquí. Y un joven llamado Samuel, que no venía de una descendencia de sacerdotes y levitas, que no se supone que tendría que ser el próximo profeta de Israel, llegó a serlo. Tú puedes escoger tu linaje, viviendo una vida agradable al Señor, tomando decisiones que le agraden al Señor. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la capacidad aunque nuestro ambiente esté contaminado, aunque mi familia no escogió bien, aunque mis abuelos no escogieron bien, aunque mi mamá, mi papá, mis hermanos no escogieron bien, yo voy a escoger bien. Yo voy a decidir seguir a Cristo. Yo voy a decidir cambiar mi historia. Yo voy a decidir cambiar mi linaje. Samuel fue el profeta que ungió al primer rey de Israel y también que ungió al rey David. Probablemente uno de los hijos de Elí le iba a tocar ese papel de ungir al primer rey de Israel. Pero esa oportunidad, ese regalo de Dios, le fue arrebatado de sus manos por no ser buen mayordomo de lo que Dios había puesto, por no tener el temor que necesitaban para con Dios, por no escuchar los principios que fueron puestos para con ellos. Muchos de nosotros a veces somos muy fieles en otras cosas. O somos buenos estudiantes, o somos buenos empleados, o somos buenos emprendedores, o somos buenos en algo. Eso está bien, yo no digo que no. La excelencia uno la debe de dar. No podemos ser cristianos mediocres, pero también, iglesia, tenemos que tratar de ser excelente para con Dios. Porque si yo soy excelente en una cosa, no puedo hacerlo para con Dios. La Biblia dice que el Señor pone el querer como el hacer en nosotros. El Señor nos da la capacidad y la oportunidad de poder vivir una vida agradable a Él. Yo sé que tu situación es muy diferente a la mía, probablemente. La situación de un hermano, de un amigo, es diferente a la tuya. Pero si el Señor puso eso en tus manos, el Señor te va a dar la capacidad de poder manejarlo, de poder ser buen mayordomo, de poder administrarlo y de poder adorarlo también. Gloria a Jehová. Gracias, Señor. Tengo 3 puntos que me gustaría tocar con ustedes para poder de verdad elegir nuestro linaje, escoger hacia dónde vamos. El primer punto es: la vida cristiana es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Yo no sé si ustedes saben, pero las carreras de 100 metros, según la película, porque yo no corro tanto, las carreras de 100 metros se tratan de velocidad. No se trata de un terreno largo, simplemente son 100 metros. Las personas más veloces del mundo o que calificaron compiten en estas carreras.
Pero ¿qué sucede? Cuando una persona compite en una carrera de 100 metros, cuando la carrera termina, uno lo puede ver, esas personas están explotados, cansados. Tú ves que cruzan la línea de la meta y caen y necesitan agua y necesitan días para recuperarse, necesitan a veces meses porque el entrenamiento fue muy arduo, pero esa carrera solamente duró 100 metros. Nuestra vida cristiana no puede ser como una carrera de 100 metros. Nuestra vida cristiana es un maratón. Los maratones no se corren tan rápido porque usualmente son largos. Los maratones son un poco más largos y por lo tanto necesitan más resistencia. La resistencia es muy importante para la vida de un cristiano. Dice la Biblia en Filipenses 3:12, no que yo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también así por Cristo Jesús. Para yo culminar un maratón necesito mucho entrenamiento y necesito resistencia, necesito mantenerme ahí. Habemos cristianos que andamos en esta vida como buscando solamente los puntos altos. Como cuando yo estoy bien, ayunando y orando, yo vivo una vida consagrada para el Señor. Pero cuando yo no estoy orando, ayunando, buscando una vida bien para el Señor, yo, bueno, tú sabes, yo estoy aquí, pero Dios me ama y Dios me perdona. Y continuamos hasta en 2 o 3 meses que volvemos. No, estamos llenos de la presencia del Señor. Nuestra vida cristiana no debería ser así. Deberíamos mantener un camino más estable, confiando y creyendo en el Señor, en las altas y en las bajas. Si estoy bien porque el Señor así lo ha decidido, gloria a Dios. Y si no estoy tan bien, gloria a Dios por eso. Pablo lo tenía claro, gloria a Dios. Pablo lo tenía claro cuando dice, yo no he alcanzado esto, yo no soy perfecto todavía, esto no es todo para mí, pero yo prosigo hacia la meta. Según vi, proseguir también significa poner un poco de fuerza. O sea, a veces nosotros como cristianos llegan situaciones en la vida donde yo tengo que asimismo proseguir hacia la meta. Tengo que empujarme un poco más, pero para poder llegar bien. La hermana Rosy ahorita decía que ponga tu nombre y diga, alma mía, tú le tienes que adorar. Hay enfermedades, hay momentos difíciles donde nosotros de verdad, yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado donde es como que yo no quiero hablar con Dios porque ha pasado algo y yo no entiendo por qué el Señor permite eso que pasó. Pero dentro de mí hay un espíritu, como dice su palabra, que gime, que en realidad quiere adorar y hablar con Dios. Y yo me digo, Zuleini, tú le tienes que adorar. Alma mía, tú le tienes que adorar. Aún en los momentos difíciles, alma mía, tú le tienes que adorar. Aún en las circunstancias, alma mía, tú le tienes que adorar. O sea, esta carrera que estamos corriendo, la carrera de la fe, como dice Pablo, con los ojos puestos en Jesús, a veces nos caemos, sí, a veces necesitamos hasta alguien que nos levante, sí, pero no podemos quedarnos en el suelo, no podemos vivir una vida de suba y baja, sino pedirle al Señor que nos dé la constancia suficiente para poder agradarlo en todo momento. Gloria a Dios. El segundo punto, gloria a Dios, dice, no hay tiempo que perder en el pasado. No hay tiempo que perder en el pasado. Muchos de nosotros miramos mucho al pasado. Miramos a veces los que están recién convertidos, miran mucho al pasado que no fue cristiano. A recordarse de aquellos momentos que en realidad no fueron tan malos. Pensamos en qué sería volver atrás. Otros en la fe miramos al pasado de le fallé al Señor, hice algo que no le agradaba al Señor y ahora no sé cómo continuar. Pero el versículo 13 de Filipenses 3 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante.
Pablo tenía claro que él no era perfecto, que había muchísimas cosas que él tenía que mejorar, pero él decía: una cosa hago, olvidándome de lo que quedó atrás, olvidándome del mundo que quedó atrás, olvidándome de ese pecado que cometí, olvidándome de aquello que no le agradaba al Señor, olvidándome de aquellas mentiras que hice, olvidándome de los engaños que pasaron, olvidándome de las traiciones que hicieron, y yo sigo, yo extiendo mi mente hacia lo que Dios me ha dicho. Pablo sabía que su misión para con Dios era ir y predicar el evangelio a los gentiles, a aquellos que nadie quería, a aquellos que ni el pueblo ni los judíos entendían que podían llevar tan santo evangelio, pero él sabía la palabra que Dios había puesto para con él. Yo no sé lo que Dios ha puesto en ti, yo no sé para qué Dios te ha llamado. Probablemente el Señor pide algo de ti en este momento y tú estás todavía pensando en el pasado. Probablemente el Señor te ha entregado un ministerio, o probablemente el Señor quiere cambiar tu matrimonio, o quiere hacerte diferente, como un padre nuevo, una madre diferente. Y por tú estás mirando a lo que pasó, por tú estar mirando a tu alrededor, al hecho de que en tu casa todas las mujeres son divorciadas, o todos los hombres son mujeriegos y eso es un orgullo, o esto y que lo otro, o ese pecado que cometí, que aún la iglesia me lo recuerda. Por eso a veces nosotros olvidamos la voz más importante, que es la voz de Cristo Jesús, que nos llama, que no nos juzga, que nos corrige, sí, pero que nos edifica también para que seamos libres en Él. No, tú y yo tenemos la capacidad, por la misericordia de Jesús y el Espíritu Santo, de escoger hacia dónde vamos y escoger la forma en que lo hacemos. El pasado no nos puede atar, porque nosotros el Señor nos ha dado esa capacidad, pero tenemos que tomar decisiones que nos lleven a eso. En la Biblia hay una historia de otro joven, otro niño, que también fue un milagro del Señor. Su nombre era Sansón. Yo creo que todos conocen a Sansón, un hombre fuerte, que tenía la capacidad de derribar a cientos y a miles y poder destruir. Y en realidad Sansón fue un regalo del Señor, porque el Señor permitió que le envió a Sansón a su madre y le dio ese poder, esa fuerza para libertar a los israelitas del pueblo filisteo. Pero Sansón decidió vivir una vida de acuerdo a sus pasiones y placeres. Sansón decidió llevarse más de sus gustos que de los consejos. Sansón vivió una vida que no era agradable para el Señor, sino para su carne. Hay momentos, todos nosotros tenemos momentos en nuestras vidas donde la carne nos llama una y otra vez, y hay momentos que probablemente caemos, pero Sansón decidió continuar una y otra vez dándole placer a la carne. Tú y yo tenemos la capacidad de elegir diferente. Samuel quedó en la historia como ese hombre de Dios que en algún momento, dice la Biblia, yo creo que no hay pocas personas en este mundo que pueden hacer eso, que ya casi al final de su vida, Samuel se paró delante del pueblo de Israel y le dijo a todos los que estaban ahí que si alguien tenía, aunque sea, miren, una queja, algo contra él, que levantara la mano, y nadie dijo nada, porque vivió una vida recta e intachable delante de los ojos del Señor. La carne y sus placeres y sus gustos siempre van a estar ahí, pero yo creo que vivir una vida para adorar y honrar el nombre del Señor también tiene sus beneficios y sus bendiciones. La capacidad de nosotros entender que hay un Dios allá en el cielo, que de 7 billones de personas que tiene el mundo, me eligió a mí, me reveló sus misterios para yo servirle, que me llama, que me instruye, que
me guía. Para mí eso no tiene igualdad. O sea, eso no tiene comparación. Cuando tú llegas al punto de entender al Dios que tú le sirves, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que envió a su único hijo para salvación tuya, para perdón de tus pecados, porque no merecemos nada de parte de Dios. Somos simples mortales, somos personas que no merecen nada de Dios, pero Dios en su infinita misericordia, a veces yo me pongo a pensar y dijo, hay una joven, yo tenía 14 años cuando me convertí, cuando entendí, quise aceptar al Señor, y yo digo, que el Señor como que dijo, hay una joven allá en Higüey de 14 años, que yo voy a cambiar su historia, yo voy a cambiar su linaje. Yo sé que aquí en la iglesia hay muchas personas que vienen de un linaje de familias cristianas y de hombres y mujeres, pastores y profetas, pero yo no crecí viendo eso. Mi abuela, por la gracia de Dios, fue la primera que dio el paso y tiene como 40 años en la fe, gracias al Señor, pero mi descendencia no viene de ahí, pero el Señor en su infinita misericordia me atrapa, me enamora y me permite estar hoy aquí hablando con ustedes. Eso el Señor lo hace con cada uno de nosotros. El agradecimiento que nosotros debemos de tener para con Dios es lo que abre la puerta de los cielos. Yo recuerdo que yo leí una vez un estudio que decía que la parte de nuestro cerebro que analiza el agradecimiento y que controla la ansiedad no pueden funcionar juntas, algo así. O sea, científicamente, si tú eres una persona agradecida, si tú te sientes agradecido, si tú agradeces mucho, tus niveles de ansiedad como que bajan, porque el cerebro no entiende esas dos cosas. Y la Biblia dice, entra con acción de gracias. O sea, nosotros cuando entramos a la presencia del Señor con acción de gracia, nos recordamos de lo bueno que Él ha sido para conmigo. O sea, cuando yo le digo al Señor, Padre, gracias porque me salvaste, gracias porque me libraste, gracias porque me limpiaste, gracias por mi familia que está sana, gracias por la comida, gracias por el techo, aún gracias por el de Señor, que se lleva la luz todos los días, Padre Celestial. Cuando yo digo eso y declaro eso, mi visión de lo que está pasando en mi alrededor cambia. Gracias por ese familiar mío que no es cristiano, por ese hermano, por ese primo, por lo que sea, pero que yo sé que te va a servir, pero yo sé que te va a adorar, pero yo sé que te va a cambiar. El Señor cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de analizar las cosas para su gloria. Gloria a Jehová. Gloria a Dios. El último punto dice, Dios nos está llamando ahora. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Nosotros a veces como cristianos pensamos que nos ponemos a analizar, ¿y cuál será la próxima voluntad de Dios para conmigo? El Señor me va a llevar para... Hay personas que tienen el don que Dios lo lleva a una nación, a otra nación. ¿Para dónde el Señor quiere llevarme? ¿Qué yo voy a hacer en los próximos 5 meses, en los próximos 5 años? O a veces las personas que no son cristianos, o sea, alguno que nos visita, nos ponemos a analizar se ponen a analizar que yo voy a servir a Dios después, que yo sé que Dios me está llamando, pero no es ahora, es después. Sin embargo, Dios nos está llamando ahora. Es importante tener el plano de Dios, entender qué es lo que Dios quiere para conmigo, pero es más importante yo tener la capacidad de escuchar la voz de Dios ahora, hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida ahora? ¿Qué es lo que el Señor está pidiéndome a mí que cambie ahora? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios me pide en este momento? Porque la historia que yo le decía de aquel hombre que quería tener dinero,
él fue y buscó y estaba pendiente de lo que sus mentores estaban buscando, de los que sus mentores requerían. Si yo de verdad quiero agradar al Señor, si yo de verdad quiero vivir una vida para con Dios, yo tengo que tener la capacidad de escuchar a Dios. ¿Y cómo nosotros escuchamos a Dios? Leyendo la Biblia. ¿Cómo yo escucho a Dios? Pasando tiempo con Dios. ¿Cómo yo sé si yo estoy haciendo las cosas bien o no? Pasando tiempo con Dios. Estar tan cerca de Dios que a mí me duela cuando yo hago algo malo, que yo lo sienta de verdad, no por simple pena o lo que sea, no, pero que de verdad el pecado a mí me duela porque lastimé a aquel que yo amo, a aquel que me ama, que se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nosotros proseguimos hacia la meta y aún la recompensa del dolor, la recompensa de las lágrimas, la recompensa de todo esto y por la que perseveramos como cristianos es por Cristo Jesús. Si tú y yo no tenemos eso claro, vamos a andar para arriba y para abajo, no vamos a andar con nuestros ojos puestos en Cristo, porque cuando a mí no me esté yendo bien en la universidad o en las relaciones amorosas o cuando no me esté yendo bien en casa o en el trabajo, yo voy a dejar de adorar a Dios. Pero yo no adoro a Dios por el trabajo, yo no adoro a Dios por las cosas, yo no adoro a Dios por las bendiciones materiales, yo adoro a Dios porque yo entiendo que sin Él no soy nada, porque yo entiendo el sacrificio que Él hizo para conmigo. Yo persevero en la fe por aquello que Él hizo y porque algún día yo quiero verlo, cuando Cristo venga o cuando me toque a mí ir. Por eso es que yo le mencionaba, esto es un maratón, esto es para largo. No podemos cansarnos en una simple curva tratando de hacer hasta cosas que Dios no ha pedido de nosotros, sino lo que Dios está pidiendo de nosotros. Tenemos que escuchar la voz de Dios que nos llama ahora, que nos dice, cambia esto hoy. Probablemente eso para cada uno de nosotros se vea diferente. Yo sé que, por ejemplo, el 98% de los cristianos probablemente usamos redes sociales. Yo conozco personas que para ellos vivir una vida más agradable al Señor han decidido eliminar las redes sociales. Probablemente Dios está pidiendo eso de ti. Yo conozco personas que han tomado la decisión, una copa de vino no te va a llevar al infierno, pero yo sé que hay personas que deciden dejar el alcohol para que otros no caigan en tentación. Yo conozco de personas que han decidido hacer cambios pequeños que probablemente para ti, para mí no son nada, pero que ellos sienten que de parte del Señor son importantes para vivir una vida agradable al Señor. Sea lo que sea, debemos de elegir para nosotros asegurar de que así como Samuel cambió su historia, tú y yo cambiemos la nuestra. Gloria a Dios. Ya para concluir, sé que no ha sido muy largo, pero gloria a Dios. Ya para concluir, yo estaba escuchando una prédica el otro día y hablaban acerca del carácter. Y me sorprendió mucho porque usualmente dicen que una persona con carácter es una persona que pelea, que habla duro, que se da a notar. Eso es lo que la gente dice. Por ejemplo, yo soy una persona más calmada, no peleo mucho, de vez en cuando solamente, pero en realidad mi personalidad es más apagada y a veces me dicen como que tengo que tener un chisma de carácter. Sin embargo, el predicador, para bendición mía, hablaba del carácter de otra forma y él decía que el carácter es la capacidad de tú poder controlar tu temperamento. Tu temperamento puede ser extrovertido, fácil de hablar con cualquiera, o tu temperamento puede ser más pasivo, lo que sea. Pero el carácter es lo que te permite que aunque tú seas extrovertido o tímido, que aunque tú seas una persona que habla mucho o que habla poco, que en los momentos difíciles de tu vida tú digas, yo permanezco aquí.
aquí yo permanezco. Aunque vengan las tormentas, aunque se levante la lluvia, yo sé quién está en mi barca, y en mi barca está Cristo Jesús. El carácter me permite a mí controlar mi temperamento y decir, aunque en este momento yo no estoy viendo la fidelidad de Dios para conmigo, yo sigo creyendo en Dios. Mi mente y mi corazón deciden tener fe para con Dios, porque mi carácter me permite permanecer aún en momentos difíciles. Y mi oración era esa: Señor, fortalece mi carácter para controlar mi temperamento, porque si yo tengo un carácter fuerte, pero un carácter fuerte para adorar al Señor, no importando lo que sea, aunque el Señor a veces la ponga difícil, aunque a veces yo no entienda lo que Dios está haciendo, yo voy a decidir vivir una vida que le agrade al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Pónganse de pie. Vamos a orar. Gloria a Jehová, gloria a Jehová. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque como tú no hay nadie, como tú ninguno, Padre amado. Gracias, Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, lloro por cada una de nuestras vidas, Señor, aún por mí, por mi corazón y por mi mente, Señor. Lloro por cada persona que está en esta iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a ser buenos mayordomos de lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a escoger, Señor, cambiar nuestra historia, cambiar nuestro linaje, Espíritu Santo de Dios. Que no importando las distracciones, Señor, que no importando las distracciones, Padre amado, que nosotros decidamos, Señor, agradarte a ti, Señor Jesús. Que no seamos como los hijos de Elí, Señor. Que no nos dejemos, Señor, llevar de lo que otros están haciendo, Señor. Y que tengamos más pendientes, Señor, a Dios. Lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, Padre Celestial. Lloro por tu iglesia, Señor. Una iglesia que se mantiene firme. Una iglesia, Señor, que cree, Padre Celestial, en el Dios, Señor, todopoderoso. Aún en las dificultades, Señor. Aún cuando pasemos, Señor, por valles, Señor. Aún cuando pasemos por montañas, Señor. Aún cuando las aguas suban, Señor, pero también cuando el fuego aparezca. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor. Tú conoces, Señor, lo que hay en nosotros. Tú conoces, Jesús, lo que hay en mí. Tú conoces aquello que yo necesito trabajar aún más. Tú conoces, Señor, que a veces me falta fe. Tú sabes, Señor, que a veces yo misma necesito decirme a mí misma: Zuleni, Dios es bueno, Dios es bueno. Aunque esto esté sucediendo, Dios es bueno. Aunque esto esté pasando, Dios es bueno. Si Dios lo ha permitido y si Dios lo ha hecho anteriormente, Él lo hará nuevamente conmigo, Padre Celestial. Lloro por fe, Padre Celestial. Lloro por fe, Dios amado, para que tú aumentes nuestra fe, para que tengamos una fe inquebrantable, Padre Celestial, para que nuestra fe, Señor, tenga la capacidad de así, eso mismo que dice la palabra, Señor, de nosotros creer aunque no veamos, de ver las cosas que no son como si fueran, Jesús eterno. Señor Jesús, Señor Jesús, entrónate en nuestros corazones, Dios mío. Mira lo que nos hace falta, Dios Santo. Mira aquello que necesitamos, Dios mío, para poder agradarte. Yo sé que a veces no es fácil, Dios mío. Yo sé que a veces te fallo. Yo sé que hago cosas que no te agradan, Señor. Pero pon en mí un corazón, Señor, dispuesto a arrepentirme. Un corazón dispuesto a cambiar mi trayecto, Señor, a cambiar mi forma de pensar para hacerlo de la manera que le agrada a Dios, Señor. Pon en nosotros, Señor, tu iglesia, un deseo y un fuego, Señor, de poder adorarte, de poder bendecirte en todo momento, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Cristo amado, te adoro, mi Dios. Gracias, Señor.